también incluyó la muerte de un empleado de NOAA. ¿Por qué decimos que no hay tal cosa como una tormenta que afecte solamente a los peces? Porque en un día ordinario podemos ver la cantidad de embarcaciones que están en toda la cuenca del Atlántico, el Caribe y el Golfo de México. Y obviamente en estas embarcaciones pues hay a veces cientos de personas, decenas o cientos de personas. Aun cuando un ciclón se quede solamente sobre el océano o sobre el mar Caribe o el Golfo de México, afecta o impacta a cientos de miles de personas en cualquier momento. Por eso es que no hay tal cosa como una tormenta que solamente afecte a los peces. La segunda lección que aprendimos o que hemos aprendido a través de los años es que tenemos que tener cuidado de no poner nuestra atención solamente en nuestro modelo favorito, entre comillas. Muchas de las expresiones que muchas veces escuchamos es que algunas como todas esas líneas apuntan a otra parte, así que estamos bien. Nada más lejos de la verdad, porque todo esto puede ir cambiando según progrese el sistema. Otra frase que se oye muy común, oh no, una de esas líneas nos va a impactar en 10 días. Y ahí comienza a causar ansiedad y estrés innecesariamente. Y una muy importante es, este modelo fue el mejor la última vez. Eso hasta algunos meteorólogos cometemos ese error. No importa si fue el mejor la última vez, puede ser que esta vez no sea el mejor de los modelos. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos que todo el mundo siga el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes. Y para tener una idea de cómo ha ido mejorando este pronóstico oficial, vemos, por ejemplo, el pronóstico a 3 días, o sea, de 72 horas, vemos desde la década de los 60 hasta las décadas más recientes, vemos que el error promedio en el pronóstico de trayectoria ha disminuido significativamente. Desde más de 400 millas náuticas a alrededor de 100 millas náuticas. Eso es un éxito tremendo. O sea, y estos avances, no solo en el pronóstico de 72 horas, también vemos en el pronóstico de 120 horas cómo la tendencia a ir mejorando y el error promedio a disminuir. Esto se debe a avances no solo en las redes de observaciones, sino también en el poder computacional y en los modelos, o sea, tener nuevos modelos, mejores modelos, más data y más ese poder computacional para producir estos pronósticos. O sea que definitivamente ha sido un éxito científico. Y aquí vemos una comparación del pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes versus los modelos globales. Esto fue en 2017 y 2018. Y vemos que el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes mostró más destrezas que, por ejemplo, el GFS, o lo que se conoce como el modelo americano, el modelo europeo y el modelo que es usado por el Reino Unido. Vemos las mejoras no solo en el 2017, sino también en el 2018. Y continuando en el 2019, vemos que el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes era prácticamente igual al europeo, al modelo europeo, hasta 48 horas. Pero aún así, el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes mostró más destrezas en los días 3, 4 y 5. Esto es muy importante porque esto nos da más confianza en la planificación para prepararnos para estos sistemas. Y vemos también que no solo fue en el pronóstico de trayectorias, sino también en el pronóstico de intensidad. No hay tal cosa como el modelo del día o el modelo de la tormenta. Todos los modelos tienen sus días buenos y sus días malos, y también tienen sus tormentas buenas y sus tormentas no tan buenas. Y por lo tanto, esta es la razón que el Centro Nacional de Huracanes no depende de esos modelos, sino depende de sus modelos de consenso. Son modelos que van a tomar en cuenta las destrezas y debilidades
de todos los demás modelos en conjunto. Además de eso, pues hay otro factor bien importante que hablaremos luego. Y ese es el factor bien importante. Cuando las personas ven los modelos llamados modelos espaguetis, pues como dijimos en el principio, se concentran en que las líneas no apuntan hacia acá o una línea apunta hacia acá. Sin embargo, el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes, no solo tenemos ese modelo de consenso, sino que también está la experiencia que tiene el especialista en huracanes. Y por lo menos la experiencia combinada del Centro Nacional de Huracanes es de alrededor de 175 años en estos momentos. Muchos de los especialistas yo los conozco, prácticamente todos. Las tendencias en los errores del pronóstico de trayectoria en el Atlántico, esto estamos viendo aquí, en todos los pronósticos, desde 24 horas hasta 120 horas. Vemos que los errores en trayectoria de 24 a 48 horas aumentaron levemente en el 2019. Luego explicaremos por qué. Pero la tendencia en general continúa mostrando mejoras significativas a largo plazo. O sea, inclusive en los pronósticos de 120 horas, o sea, 5 días, vemos que el error promedio continúa disminuyendo. Y esto es muy importante para que la confianza del público y los manejadores de emergencia se centre en este pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes. La tercera lección es que los impactos son lo más importante. Mucha gente se concentra en el cono de incertidumbre o mucha gente se concentra en el centro u ojo del huracán. De hecho, en muchos sitios, pues si no entra el ojo, pues prácticamente la gente dice, pues el huracán no nos afectó. Pero los peligros asociados a un huracán se extienden mucho más allá del centro. Hay que recalcar continuamente que el huracán no es un punto. Aquí tenemos el ejemplo del huracán Irma en el 2017, cuando iba a impactar partes de la Florida, y vemos que los impactos, ya sea de la lluvia, viento y marejada ciclónica, se extendieron hasta cientos de millas fuera, no solo del centro, sino fuera de ese cono de incertidumbre. Otra vez, el huracán no es un punto y por lo tanto, en este caso Irma otra vez, vemos que los impactos de lluvia y los impactos de la marejada ciclónica se extendieron cientos de millas fuera de ese cono de incertidumbre. Continuando con lo que aprendimos de los impactos, son lo más importante. Muchas veces las personas se concentran en la intensidad del sistema. Si no es un categoría 3, 4, 5A, pues no es tan importante. Sin embargo, desde el 2010 en Estados Unidos, huracanes de categoría 1 han producido alrededor de 105 billones de pérdidas materiales y han causado la muerte de por lo menos 175 personas. Otra vez, nos concentramos en la intensidad, pero no nos concentramos en los impactos. Y los impactos, pues, se deben a muchos, o son muchos asociados a un ciclón tropical. De hecho, en el área de Puerto Rico, en el Caribe, hemos tenido ciclones tropicales que han sido en la fase de depresión tropical o tormentas que han causado gran pérdida de vida y muchas pérdidas materiales. La cuarta lección es que las ciencias sociales son importantes y tenemos que integrarlas cada vez que vamos a transmitir el mensaje sobre estos sistemas. Aquí tenemos el ejemplo de un gráfico sobre el tiempo de llegada de los vientos de fuerza de tormenta. En este caso, pues es el tiempo más probable que lleguen los vientos de tormenta, pero el Centro Nacional de Huracanes también produce otros gráficos, por ejemplo, el tiempo más temprano razonable. ¿Y para qué es esto? Pues esto proporciona un rango de tiempos potenciales de llegada de viento de fuerza de tormenta. Nosotros siempre damos el mensaje, cuando digo nosotros, tanto el Centro Nacional de Huracanes como las oficinas de pronósticos locales, de que
todos los preparativos ya tienen que haber terminado para cuando los vientos de fuerza de tormenta lleguen a una región. Y al proporcionar esta información, pues esto ayuda mucho a las personas a tomar decisiones. Y esto toma en cuenta incertidumbres no solo en el pronóstico de trayectoria, sino también incertidumbres en la intensidad del sistema y en el tamaño del sistema. Otra forma que las ciencias sociales y ciencias físicas se combinan para llevar la mejor información posible es, por ejemplo, en los productos de marejada ciclónica. Aquí tenemos un ejemplo de el escenario, el peor caso razonable. O sea que diríamos que esto es lo peor que puede suceder en este caso en particular. No quiere decir que en todas las áreas vamos a tener esas marejadas ciclónicas, esa inundación de 13 pies, pero ese sería el peor caso razonable y basado en esto, pues tomar las mejores decisiones posibles. Pero también queremos comunicar de manera tal que cualquier persona pueda entenderlo y vemos en el recuadro inferior derecho lo que la persona pudiera relacionar cuando hablamos de una inundación más grande de 9 pies o una inundación de 3 a 6 pies. Esto podría ayudar a las personas a relacionar esa información, hacerla propia para tomar mejores decisiones. Hablando sobre la percepción del riesgo público basada en las experiencias previas. Estas frases que vemos aquí son frases que muchas veces muchos compañeros meteorólogos escuchamos de la comunidad, inclusive algunos manejadores de emergencia. Por ejemplo, en la primera, mi casa está elevada, yo pensé que estaríamos bien. Bueno, en el ciclón anterior quizás sí estuvo bien, pero todos los ciclones son distintos, todos los huracanes son distintos. No hay un huracán como otro, no hay una temporada de huracanes igual a otra. Por lo tanto, las decisiones deben ser tomadas al presente, no basándonos en experiencias pasadas. Por ejemplo, aquí nunca se había inundado antes, pero ahora sí. O, este es bien importante, estos huracanes siempre giran antes de llegar. ¿Ves? No siempre, no siempre. Y esa premisa es una premisa falsa. Pensé que estas inundaciones pasan cada 100 años o es solo una tormenta tropical, que es lo que hablamos anteriormente. No le damos importancia porque no es un huracán categoría 3, 4 o 5. O esto no sucedió la última vez. No sucedió la última vez, pero puede suceder en el futuro. Continuando con la percepción del riesgo público basada en la experiencia previa, no sabía que sería tan malo, nunca me quedaré otra vez. O sea, esta por lo menos es positiva. Tomamos la decisión que la próxima vez no nos vamos a quedar. Bueno, sin embargo, la próxima, esto no fue tan malo, no me iré de nuevo. Esta no es una frase que contribuye a una mejor toma de decisiones. Y la tercera, no era nada cuando miré hace unos días. Muchas veces, y esto ocurre mucho en los fines de semana largos, como por ejemplo el fin de semana del Día del Trabajo. Miramos el pronóstico el viernes, nos desconectamos, porque en ese momento no era nada, era simplemente una depresión tropical. Y cuando nos volvemos a conectar, cuando regresamos del fin de semana, quizás tengamos el sistema encima de nosotros y con una mayor intensidad. Una lección bien importante, y esto pues lo hemos sabido desde hace mucho tiempo, es que el pronóstico de intensidad es bien difícil. Los errores disminuyeron en los pronósticos a corto plazo durante el 2019, pero aumentaron significativamente en los días 4 y 5. Y aquí lo vemos, por ejemplo, el pronóstico a 120 horas, un error significativo, y también a 96 horas. El segundo error anual más alto a 5 días fue precisamente debido al huracán Dorian. Más tarde en la presentación vamos a explicar por qué ese error. Aquí vemos el éxito en el pronóstico de trayectoria, y esto fue para el huracán Florence a medida que se acercaba a los Estados Unidos. Hasta 10 días antes, el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes
mostraba una consistencia bien alta, o sea que seguía indicando esa misma trayectoria y no había, o la confianza era bien alta de que este huracán iba a impactar un punto en Carolina del Norte. No había mucha duda sobre eso. Sin embargo, el pronóstico de trayectoria no fue tan fácil. Por ejemplo, los periodos de intensificación rápida, rapid intensification, como se conoce en inglés, se subestimó la intensidad de este huracán. Esto lo vemos aquí. Y justo antes de entrar a tierra se sobreestimó la intensidad. O sea que el pronóstico de intensidad para este huracán pues no fue tan bueno. También vemos el caso del huracán Michael. Desde 3 días antes, la consistencia en el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes era bastante alta, diríamos bien alta. Había una alta confianza de que este huracán o tormenta tropical en ese momento afectaría la parte noroeste de la Florida, lo que se conoce como el Panhandle. Sin embargo, en el pronóstico de intensidad, la historia fue bien diferente. Hubo gran dificultad en el pronóstico de intensidad para este huracán. El Centro Nacional de Huracanes pronosticaba que iba a ser un huracán intenso, pero aún así se quedó muy por debajo de lo que en realidad ocurrió. Si vemos el pronóstico llamaba para 105 nudos y el huracán llegó a 135 nudos. Pero vemos también que ninguno de los modelos hizo un buen trabajo con la intensidad de este huracán. Una cosa que hemos visto desde hace mucho tiempo es que si el sistema está en su fase de desarrollo, organización, es muy débil, pues los pronósticos de trayectoria sufren mucho debido a que la intensidad no es alta. Pero hemos visto que a medida que la intensidad de un ciclón aumenta, los errores en pronósticos de trayectoria del pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes disminuyen significativamente. A mayor intensidad, obviamente, indica que el sistema está más organizado y por lo tanto se puede hacer un mejor pronóstico de trayectoria. Y entonces vamos a tocar el punto que brevemente toqué anteriormente, en la lección 6, lo que hemos aprendido, que hay cantidad de errores potenciales en la fase de formación o en la fase de desarrollo. Y en este caso, pues tenemos el caso el ejemplo del huracán Dorian el año pasado, que hubo dificultad en los pronósticos de trayectoria porque no solo estaban mal organizados, sino que el sistema tuvo centros múltiples centros en un momento y luego reformó un centro más al norte. Y vemos la dificultad en el pronóstico, en la mano izquierda, en el pronóstico de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes. Y esto, pues, cuando este sistema se reformó más al norte, pues, resultó en que tuvimos muy poco tiempo para emitir los avisos para las Islas Vírgenes Americanas. Aquí continuamos con el huracán Dorian y la dificultad en los pronósticos de intensidad para este huracán específicamente. Y aquí vemos el error de 100 nudos en el pronóstico de intensidad a 5 días. El pronóstico de intensidad del Centro Nacional de Huracanes oficial llamaba a 60 nudos y el huracán llegó a tener 160 nudos en intensidad. Ningún modelo, ni el europeo, ni el americano, ninguno prácticamente, siquiera indicaba un huracán intenso. Es que Dorian fue el reto más grande en términos de intensidad el pronóstico de intensidad del año pasado. Y entonces, ¿por qué? Nos preguntamos el por qué los errores tan grandes, tan significativos con este sistema. Bueno, la mayoría de los modelos tenían una trayectoria que inicialmente tenía interacción bien significativa con tierra, ya fuese con Puerto Rico o con la República Dominicana. Y sabemos que cuando estos sistemas pues tienen una interacción
significativa con tierra, pues tienden a pasar por procesos que resultan en debilitamiento del sistema, y a veces, muchas veces, en el mismo caso de la República Dominicana o la española, muchos sistemas se han disipado. Y eso pues obviamente era un reto. Brevemente, un resumen de lo que pasó con Dorian. Ha sido el huracán más intenso en tocar tierra en las Bahamas. Golpeó las islas Abaco el 1 de septiembre. Luego se convirtió en casi estacionario cerca de Gran Bahamas durante más de 24 horas. ¿Se imaginan? María, nosotros creo que estuvimos experimentando los vientos fuertes por espacio de 12 horas. Imaginarse 24 horas bajo esa circunstancia. Además está decir que los daños fueron catastróficos por el viento y marejada ciclónica. Y el número de muertos aún se desconoce. Me perdonan un poquito de dificultad en la presentación. Ok, seguimos. Esta es una fotografía del satélite y de hecho debe ser una serie de fotografías del satélite sobre el huracán, aún no huracán, digamos el ciclón tropical Dorian, cuando estaba entrando a la parte este del Mar Caribe. Y vemos que podríamos ver que estaba un poco desorganizado en ese momento cuando estaba entrando en Mar Caribe. Como dije anteriormente, tenía múltiples centros bajo toda esa nubosidad. Eventualmente se reformó más al norte y eso pues obviamente causó que los avisos no salieran con mucho tiempo de anticipación para las Islas Vírgenes Americanas. Pero vamos a ver unos diferentes escenarios en cuanto a Dorian, de por qué se hacía tan difícil el pronóstico de intensidad con este ciclón tropical. El primer escenario, vamos a poner a Dorian moviéndose a lo largo del lado sur del cono de incertidumbre, o sea que eso lo llevaría a pasar sobre la isla La Española, y vamos a ver el resultado de eso es que habría interrupción o prácticamente disipación del sistema debido a la interacción con tierra en la Española. El segundo escenario, vamos a asumir que Dorian se moviese prácticamente por el centro del cono, o sea, de acuerdo al pronóstico oficial, y tuviese alguna interacción con Puerto Rico y con la Española. El resultado sería que habría algún debilitamiento del sistema por interactuar mayormente con la República Dominicana, pero podría refortalecerse luego de que pasase de la República Dominicana, y eso es lo que sucedió al norte de las islas. El tercer escenario es que el sistema se moviese al norte del cono y así pues evitaría cualquier interacción significativa con tierra. El resultado de esto es que el sistema continuaría intensificándose sobre el Atlántico, sobre las aguas abiertas del Atlántico. Al final, eso pues, fue prácticamente lo que sucedió. Dorian no tuvo interacción con tierra, por lo menos no significativa, y se convirtió en un huracán categoría 5 antes de llegar al noroeste de las Bahamas. Aquí vemos los pronósticos oficiales, por lo menos de trayectoria del huracán Dorian. Y se acuerdan que dije que a mayor intensidad mejore los pronósticos de trayectoria. Y eso prácticamente es lo que sucedió con este sistema. Y vemos el pronóstico hecho a partir de las 8 de la noche del 28 de agosto. Debo aclarar 8 de la noche, hora del Atlántico, hasta las 8 de la noche del 3 de septiembre. Y vemos como el error promedio en millas náuticas iba disminuyendo
hasta llegar a 16, prácticamente 16 millas náuticas. O sea que la confianza era bien alta de que este sistema iba a impactar el norte de las Bahamas de alguna forma. Si el pronóstico hubiese sido en 1990, el pronóstico de 3 días en trayectoria, este es el área de error promedio que veríamos. O sea que el sistema, el centro del sistema, debo decir, podría haber estado o en el norte de Cuba, o justo al sureste de Carolina del Norte, o quizás sobre la península de la Florida. En el pronóstico hecho en el 2019, debido a la consistencia en el pronóstico de trayectoria, el área de error promedio significativamente menor, y entonces no había duda que de ahí iba a impactar esas Bahamas, el norte de las Bahamas, de alguna manera. ¿Cuánto hemos mejorado desde Floyd? No sé si recordarán el huracán Floyd, 1999, un huracán que, por lo menos en cuanto a la trayectoria al norte de las islas del Caribe, se parecía mucho a la trayectoria de Dorian. En ese tiempo, en el 1999, el error promedio, específicamente para este huracán, en el pronóstico de trayectoria del Centro de Huracanes, fue de 236 millas náuticas para el pronóstico en los próximos 3 días, a medida que se acercaba a tierra a Carolina del Norte. ¿Qué resultó? Bueno, debido a que la gran incertidumbre, esto desencadenó la mayor evacuación o desalojo en la historia de los Estados Unidos. En ese momento, 2.6 millones de residentes costeros de 5 estados tuvieron que ser desalojados. Esto va desde el estado de la Florida hacia el norte, hacia las Carolinas del Norte, posiblemente Virginia. En el 2019, por el contrario, el promedio del error del pronóstico de trayectoria a 3 días fue de solo 35 millas náuticas, a medida que este sistema se acercaba a tierra de la Carolina del Norte. Y por lo tanto no hubo necesidad de emitir vigilancias ni avisos o alertas para el condado de Miami-Dade, y no hubo necesidad de emitir avisos o alertas para el condado de Broward. Y así se evitó que hasta 3 millones de personas tuvieran que desalojar. Otra vez un gran éxito en el pronóstico de trayectoria. Y aquí vemos la diferencia en el error promedio de 3 días para Floyd en 1999 y Dorian en el 2019. Esta pregunta nos la hacemos siempre cuando queremos transmitir mensajes sobre los impactos de un huracán. Cuando usted cierra los ojos, ¿qué ve cuando piensa en un huracán? La mayoría de las personas piensan en viento, pero la realidad es que es el agua lo que mata. Y aquí vemos, esto es basado en unas investigaciones de Ed Rappaport, que es el director, el segundo en mando en el Centro Nacional de Huracanes, y vemos que las muertes por el agua representan el 90% de todas las muertes. En este caso, en este momento, este dato era de 1963 al 2012. Vemos que la marejada ciclónica la tenía por el mayor porcentaje, y luego la lluvia, y así sucesivamente. Sin embargo, datos nuevos siguen indicando que el 83% de las muertes en un ciclón tropical, no vamos a decir solo huracán, ciclón tropical, están relacionadas con el agua. Pero la mayoría es por inundaciones de río, y solo el 4% es por la marejada ciclónica. Continuando con el agua, que es el factor principal, que es lo que mata, causa la mayor cantidad de muertes en los huracanes o ciclones tropicales. En las últimas temporadas, más de la mitad de las muertes por el agua en ciclones tropicales ha sido en vehículos de motor. Aquí tenemos un ejemplo, sucedió el año pasado con el huracán Barry,
El pronóstico de lluvia asociado al huracán, diría que bastante exacto. Se pronosticaba de 20 a 25 pulgadas de lluvia para el sur de la Luisiana. Pero los centros de población mayor, o sea, las ciudades más grandes, pues no tuvieron tanta actividad de lluvia. Sin embargo, hubo muertes con ese sistema, aunque el pronóstico fue un éxito, el pronóstico de lluvia. Aquí con el huracán Florence también, un pronóstico de lluvia en 5 días en la mano izquierda, y en la mano derecha vemos lo que en realidad sucedió, la lluvia observada. Y vemos que fue un pronóstico un pronóstico, un éxito total, debido a que la mejoría en los pronósticos de trayectoria. Sabemos que la cantidad de lluvia que es producida en un ciclón tropical es debido a su trayectoria, a la velocidad de traslación del sistema como tal, y no a la intensidad necesariamente. Sin embargo, aunque fue un pronóstico excelente, 16 de las 17 muertes relacionadas con el agua fueron en vehículos de motor. También el pronóstico de marejada ciclónica fue un éxito también. Aquí tenemos una comparación. La mano derecha el pronóstico y a mí la mano izquierda el pronóstico, y a mano derecha lo que en realidad sucedió. Lección número 8. No se ha acabado hasta que de verdad se acabe. O sea que no se ha terminado todo hasta que ya de verdad se haya terminado. O muchas veces, en caso de Puerto Rico y las islas del Caribe, pensamos, ya pasó el centro de la tormenta, ya está al oeste de nosotros, pues ya se acabó todo, estamos a salvo. Pero eso no es cierto. Muchas de las muertes que ocurren con estos sistemas son muertes indirectas y son muertes a largo plazo. Los factores más frecuentes en estas muertes son accidentes cardiovasculares, pérdida de electricidad, accidentes en vehículos de motor y como resultado del desalojo de grandes cantidades de personas. No solo eso, que hemos estado viendo que la mayoría de estas muertes indirectas por ciclones tropicales indican que son 8 veces más las víctimas mayores de 60 años que las víctimas menores de 21 años. Y esto lo que nos da es una idea de cómo transmitir el mensaje para reducir este tipo de víctimas de personas de la tercera edad. Estas muertes indirectas, obviamente, pues muchas veces son debidas a ataques cardíacos, a problemas de energía, en caso de María, el huracán María aquí en Puerto Rico. También pues la falta de energía eléctrica, los equipos médicos pues no funcionan. En muchas de estas tormentas, las muertes indirectas sobrepasan las muertes directas causadas por el ciclón. La novena lección: a las tormentas no les importa si usted tiene tiempo disponible o no. Podemos tener huracanes, ciclones tropicales que el pronóstico de trayectoria es tan consistente que tenemos hasta 10 días, en el caso de Florence, más de 10 días para prepararnos. Pero también podemos tener casos como el huracán Michael, que solo tomó 3 días desde que se desarrolló en el Caribe para afectar la parte noroeste de la Florida. No solo eso, tomó 3 días para ir desde una tormenta tropical o depresión a un huracán categoría 5 para cuando afectó la Florida. Así que tenemos que estar preparados desde el mismo principio de la temporada de huracanes, y no esperar a último momento para hacer todos los preparativos. Otra lección muy importante: tenemos que llevar el mensaje de muchas maneras. Y el Centro Nacional de Huracanes ha hecho eso, y las oficinas de pronóstico a todo lo largo de la costa de los Estados Unidos y la oficina de pronóstico de San Juan también ha tomado ventaja de lo último en la tecnología. No solo transmitimos el mensaje a través de Radio NOAA, de emisoras radiales o emisoras de televisión, o la prensa escrita, sino que también usamos las redes sociales
específicamente para proporcionar actualizaciones de estos ciclones, de estos huracanes, de estas tormentas en vivo. Así poder llevar la información, la última información en todo momento. El año pasado y en años anteriores se ha usado Twitter, Facebook y Facebook Live para proporcionar estas actualizaciones de ciclones o huracanes en vivo. Eso lo hemos hecho no solo el Centro Nacional de Huracanes, sino también aquí en la Oficina de Pronóstico en San Juan. Ahora vamos a pasar ya después de las 10 lecciones aprendidas a los cambios que se esperan en algunos productos del Centro Nacional de Huracanes para esta temporada de huracanes 2020. Esta presentación, esta parte de la presentación fue hecha por el doctor Michael Brennan, que es el jefe, por así decirlo, de la unidad de especialistas en huracanes del Centro Nacional de Huracanes en la Florida. Cambios en los productos del Centro Nacional de Huracanes para el 2020. Bueno, uno de los productos ya estaba en funcionamiento la temporada pasada, que es la vigilancia y avisos de marejada ciclónica para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Esto, como dije, entró en funcionamiento en el 2019. Para este año va a haber un gráfico experimental y luego voy a mostrar ejemplos de los pronósticos del pico de la marejada ciclónica. También va a haber nueva información de pronóstico a 60 horas. Y aunque vamos a tener los mismos tiempos que se emiten las advertencias, los boletines, por así llamarlos también, de estos sistemas por el Centro Nacional de Huracanes, va a haber horarios locales adicionales para el este del Atlántico. En cuanto a la vigilancia y avisos de marejada ciclónica para Puerto Rico y las Islas Vírgenes americanas, esto fue ampliado, como dije, en el 2019 para incluir a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y lo que en sí es vigilancia y aviso de marejada ciclónica, va a aparecer ahora, ese gráfico que están viendo, va a aparecer ahora en la página web del Centro Nacional de Huracanes. Sin embargo, no va a haber gráficos de inundación para Puerto Rico y las Islas Vírgenes en el 2020. Y debo decir inundación debido a la marejada ciclónica. El gráfico de pronóstico, va a ser experimental, sobre el pico de marejada ciclónica. Este gráfico lo que es en sí es una representación visual de lo que vemos, los valores que vemos en los boletines o advertencias públicas que emite el Centro Nacional de Huracanes. Y esto va a ser para la costa este de los Estados Unidos, la costa del Golfo de los Estados Unidos y para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Va a tener el mismo enfoque e interpretación que tienen los boletines públicos. Va a incluir la amenaza para el área, o sea, para algún punto, para algún área específica, no dentro del área, pero no un punto o ubicación específica. Y esto supone, vamos a decir, esto presume que la marejada ciclónica ocurre al tiempo de la marea alta. Otra vez hablando del peor de los casos razonables. Y también incluye configuración de olas para áreas con batimetría empinada. Esto es decir, el área de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Y es principalmente para los medios noticiosos y para las redes sociales donde la probabilidad de punto o la representación en mapa de inundación de alta resolución no se muestran fácilmente, o sea, en redes sociales. Como dije, esto es un producto que es experimental para esta temporada y el Centro Nacional de Huracanes está interesado en recibir comentarios sobre este nuevo producto. Continuando con lo nuevo para el 2020, este año se va a incluir información en el pronóstico a 60 horas.
Como ustedes sabrán, tradicionalmente, o por lo menos hasta el año pasado, se incluían pronósticos a 12 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas y luego saltaba a 72 horas. Ahora este año se va a incluir otro punto en el pronóstico, que es el pronóstico de 60 horas. Y esto va a proporcionar información sobre la posición, sobre la intensidad y sobre los radios de viento de 34 nudos y 50 nudos del sistema. Esto va a ser muy buena información. Primero se va también a incluir, lo van a ver en el cono de incertidumbre, el pronóstico a 60 horas. Y esta información también va a ser utilizada por otros procesos como el P-Search, quizás no todo el mundo sepa lo que es P-Search, y para las probabilidades de velocidad del viento del sistema. Los nuevos horarios, o podríamos decirlo, zonas horarias locales en los productos del Centro Nacional de Huracanes. Si se fijan en la gráfica, va a haber horario específico para el área de Cabo Verde, justo fuera de la costa del continente africano, para el área fuera de la costa del área de Europa, el Atlántico, la parte este del Atlántico sobre la Florida y la parte este de los Estados Unidos, y la parte central que incluye el Golfo, gran parte de Centroamérica y la parte central de los Estados Unidos. Y estos horarios, estas zonas horarias van a estar o estos cambios van a ocurrir en las advertencias o boletines públicos, en la discusión científica sobre el sistema, en las actualizaciones y en los gráficos de hora de llegada. Sin embargo, dicho esto, todavía estos productos se van a emitir a la misma hora que se han emitido siempre, o sea, a las 5 a.m., 11 a.m., 5 p.m. y 11 p.m. hora del este. Y esto sería como se vería el tiempo que saldría en estos productos ahora en el 2020. Por ejemplo, si un ciclón estuviese todavía en el área de Cabo Verde, pues en lugar de las 11 de la mañana diría 2 de la tarde CBT. En el Atlántico no veremos cambios, siempre estamos, por lo menos en Puerto Rico y las Antillas Menores, en el horario del Atlántico, lo que se conoce como horario estándar del Atlántico. En la parte este de Estados Unidos prácticamente sería el mismo tiempo, lo único que indicaría EDT en vez de AST. Y digo al mismo tiempo porque la temporada de huracanes ocurre cuando tanto el tiempo en el este de los Estados Unidos como el tiempo en esta parte del Atlántico son el mismo. Y en la parte central, o el Golfo de México, la mayor parte del Golfo de México, pues estaríamos hablando del tiempo CDT. Pero como dije, el tiempo de emisión cuando se emiten estos productos no va a cambiar, se va a quedar igual. Hasta aquí llega esta presentación. Ahora pues abriremos para preguntas y comentarios. Shirley, yo no sé si tienes preguntas. Sí, gracias. Fantástico, Roberto. Gracias por la presentación. A ver, aquí hay una pregunta y para decirles a los que están, si tienen una pregunta, por favor, escríbenlo en la cajita ahí que dice questions. Ok, una pregunta aquí. ¿A qué se debe el cambio de color en el brillo del sol previo al huracán? Se toma un color amarillo y brillante. Y parece que esto ha pasado en las tormentas George y María. Bueno, si estamos hablando en términos de que lo que vemos desde aquí, por ejemplo, el sol que se torna amarillo o inclusive a veces la luna, muchas veces tenemos polvo del Sahara que está llegando al área antes o inclusive después de estos sistemas. Si estamos hablando específicamente del caso de Irma y María, pudiera haber habido un evento del polvo del Sahara justo antes de Irma y subsecuentemente después de Irma, de manera que las personas pues estaban observando el sol amarillo antes de que
María impactara. Generalmente, si estamos hablando del área del Caribe, inclusive Centroamérica, y pudiéramos decir de parte sur extrema de la Florida, que estos eventos de polvo del Sahara se producen prácticamente todos los años, muchas veces se ven en anticipación a no solo eventos como huracanes y tormentas, sino también en lo que nosotros llamamos ondas tropicales. O sea, que eso, no sé si contesta la pregunta, pero eso es lo que yo pienso que es por qué el sol se torna un tanto amarillo ante estos sistemas. Gracias. Una pregunta están preguntando aquí de las oficinas locales, por ejemplo, la oficina de San Juan, y si hay unos cambios este año, como hay cambios en el centro de huracanes de los productos que producen las oficinas de pronósticos que son locales, como la tuya, Roberto. Sí, no, nosotros, el Centro Nacional de Huracanes se especifica en los pronósticos de trayectoria e intensidad. Las oficinas de pronósticos locales como San Juan, podríamos decir también los pronósticos locales en Miami, Houston, Nueva York, nos enfatizamos más en los impactos del sistema dado ese pronóstico de trayectoria o de intensidad. Nosotros todos los años, yo diría que buscamos siempre formas de transmitir mejor el mensaje. Y entonces no es tanto cambios en los productos per se, sino cambios en cómo vamos a transmitir ese mensaje. Mayor uso de las redes sociales, mayor comunicación con los medios noticiosos. De hecho, tenemos una buena relación con todos los medios noticiosos, ya sea medios a nivel radial, televisivos, ¿no? Y la prensa escrita. Pero nosotros también desde la oficina enfatizamos hacer mayor uso de las redes sociales. Y al igual que el Centro Nacional de Huracanes, utilizar Facebook Live para llevar las actualizaciones de estos sistemas lo más pronto posible para llegar al mayor número de personas. O sea que nosotros, la concentración de nosotros es mayormente en ese sentido. Obviamente nosotros también hacemos todo tipo de aviso o vigilancia en cuanto a inundaciones por la cantidad de lluvia. O sea que en ese sentido, pues nosotros buscamos mayormente que el mensaje de nosotros llegue a la mayor cantidad de gente posible. Gracias. Tenemos un minuto y voy a preguntar una pregunta aquí y perdona que no podemos coger a todas las preguntas, pero el tiempo ya se nos ha ido. Ok, ahora que estamos en el tiempo de la pandemia, ¿ha cambiado las preparaciones de huracanes? Bueno, nosotros todos los años nos preparamos. Desde el 1 de enero estamos preparándonos. Estoy hablando de la Oficina de Pronósticos Locales aquí en San Juan. Desde el 1 de enero estamos preparándonos. Tanto el meteorólogo a cargo de coordinación de avisos, como todos los empleados, como el meteorólogo que se encarga de adiestrar a los demás meteorólogos en lo que hay nuevo para la temporada, cómo prepararnos mejor. Estamos haciendo todo eso desde el principio de año, porque pues la preparación para huracanes es todo el tiempo. ¿Qué sucede? Ahora tenemos un reto mayor. Después de María tuvimos un reto bastante grande, pero ahora tenemos otro reto más, un reto mayor, que es la pandemia del COVID-19. Y entonces tenemos que repensar cómo vamos a hacer todo esto, cómo vamos a transmitir los mensajes. Ya lo hemos estado haciendo a través de por ejemplo, seminarios como este, a través de conferencias virtuales, y vamos a enfatizar que eventualmente ahora mismo la mayoría de nosotros está trabajando desde fuera de la oficina, pero siempre hay pronosticadores, de hecho que son los héroes anónimos, que están trabajando 24 horas al día, pues saben que nuestras oficinas operan 24 horas al día, pero eventualmente vamos a ir regresando prácticamente todos a la oficina y tenemos que llevar el mensaje, pero llevar el mensaje de una forma segura.
tenemos que seguir las reglas y las normas establecidas por el Centro de Enfermedades Infecciosas o del CDC de los Estados Unidos y de la NOAA. Y por lo tanto, vamos a seguir enfatizando en el distanciamiento físico, en la protección del individuo, porque por lo menos es mi responsabilidad de que todos nosotros estemos en la mejor salud posible y entonces, porque de haber alguna contaminación, alguna infección por este virus en la oficina pudiera incapacitar, y no solo la oficina de San Juan, muchas oficinas a lo largo de toda la costa de los Estados Unidos, pudiera verse incapacitada. Así que tenemos que tomar muchas medidas significativas, algunas drásticas, pero siempre vamos a seguir transmitiendo el mensaje, siempre vamos a tener a nuestros meteorólogos trabajando, porque tenemos que cumplir con la misión de NOAA y de National Weather Service, que es salvar vidas y proteger la propiedad. Gracias, Roberto. Ya estamos pasado de tiempo, así que vamos a concluir el seminario. Gracias por todos que estaban aquí. Hasta veo que te están felicitando aquí. Gracias, Roberto, y buen día a todos. Buen día a todos. Buen día. Ok, bye. Bye.